a todos y bienvenidos a un episodio más de Deliciosamente Horripilante. Mi nombre es Andrea y conmigo está mi hermano Emilio. Hola a todos. Y cuéntanos, hermano, ¿qué nos traes preparado para hoy? Bueno, esta vez nos vamos a meter al mundo del True Crime y vamos a viajar a la ciudad de Belice, en Belice, y curiosamente no es la capital de Belice. ¿Cuál es la capital de Belice? Belmopan. Oh, ok. Pero ciudad de Belice sumaría, porque Guatemala es igual, México es igual, donde la ciudad B es la capital. Sí, claro. Y en este caso no. No, en este caso no. Entonces, pues bueno, ¿alguna vez has ido a Belice? No. Yo tampoco. No conozco Latinoamérica, desgraciadamente. Ya es. Vale. Bueno, yo tampoco. Pero me gustaría, la verdad. Sí, hay que irnos de mochilazo. Sí. Entonces, esta vez viajaremos a Belice, donde vamos a conocer la siguiente historia que pasó a finales de los 90s, específicamente en el año, empezaría en 1998. Es mediodía en la ciudad de Belice, la cual está llena de vida. Sus calles se llenan de vendedores de frutas, algunos niños salen de la escuela y compran fruta para su lunch. La campana suena y los niños regresan a la escuela. Minutos más tarde, una niña de 13 años aparece. Acaba de comprar una fruta. Se acerca a su maestra sonriendo de par en par. Trae su cabello enredado. La maestra le pregunta por qué lo trae así. A mi mamá no le da tiempo para poder cepillar mi cabello. Tiene que salir temprano para ir al trabajo. La chica sigue su camino al salón de clase. La escuela está situada en un barrio pobre de la ciudad. Ella sabe de la precariedad económica de la familia de la chica. Su madre, una madre soltera, subsiste con $63 a la semana. ¿Cómo pudo la niña entonces comprar una fruta? Se le acongoja el corazón al imaginarse lo que tuvo que hacer. Desea con fervor que la niña no haya tenido que recurrir a la prostitución para ganarse unos cuantos dólares. Una práctica que se ha vuelto más común gracias a la precariedad del país centroamericano. Herminda Reid, que es como se llama la maestra, regresa al salón, espera poder hablar con la madre de la niña. Al finalizar la escuela, ve cómo los niños regresan a sus casas caminando. A lo lejos, ve a la niña de la fruta. Sherry Lee grita como forma de despedida. La niña se voltea y le regresa el saludo. Era el 8 de septiembre. Mi hija, Sherry Lee Nicholas, fue a la escuela y no regresó. Cuando volví a casa del trabajo, ella suele ser la primera en llegar a casa, y cuando me entero de que el resto de sus hermanos y hermanas llegaron a casa y ella no llegó, ella suele ser la primera, pese que algo andaba mal. Así que fui a la escuela y me enteré, y la maestra me dijo que ella no estaba en la escuela, y luego supe que algo andaba mal, porque mis hijos no eran del tipo de personas que faltan a la escuela o cosas así. June Gabriel, madre de Sherry Lee. Ok. Sherry Lee Nicholas nunca regresaría a su casa. La niña sería descubierta al día siguiente, el 9 de octubre de 1998, cuando su cuerpo fuera encontrado en un estanque cerca de la autopista George Price. Había sido apuñalada más de 40 veces en su cabeza y torso, y uno de sus brazos estaba a punto de caerse por las puñaladas. Y no solo eso, sino que también había sido violada. Dios santo, o sea, ¿qué animal le hace eso a una niña? Sí, ¿verdad? Porque aparte son niños de... ¿Cuánto dijimos que tenía? ¿8? No. ¿No? 13. Bueno, aún así. Y además para 40 puñaladas, o sea, imagínate el odio. Y una de las cosas que yo veo con el caso de esta niña es que cuando ves las imágenes de los niños, no es como actualmente que los chavos crecen muy rápido y sean más grandes, más chavitos, sino que todavía en los 90s sí se veían chavitos, ¿sabes? O sea, se ve que sigue siendo una niña. Claro, sí. Físicamente, obviamente mentalmente siempre lo van a hacer, pero
físicamente todavía se ven muy chiquitos. Entonces, sí, esto estuvo feo. Y bueno, pues este es el caso que azotó a Belice a finales de los 90. Pero lo feo de este caso, o sea, no es lo único de que la hayan encontrado, sí. Porque la ropa con la que había sido encontrada no era la suya. ¿Cómo? La ropa le pertenecía a una niña de 9 años llamada Jay Blades, la cual había desaparecido 2 días antes de que Sheryl Lee fuera encontrada. O sea que sí se ve que estaban metidas en una red de prostitución, ¿no? O sea... No. ¿No? Bueno, es lo que yo pensaría de primer impacto. No, a ver. Los niños en Belice caen en la prostitución porque es la única forma de sobrevivir y porque hay gente que es una hija de la fregada que se aprovecha de niños. Ajá. Pero no llegaba al nivel de un ring de esos. ¿Un qué? De un círculo de trata. Lo que trataba aquí era se nota luego que tenemos un asesino que secuestró a 2 niñas y sabemos que la otra víctima está con ella porque la ropa con la que se encuentra no le pertenece a la otra. Claro, punto. Sí. No tiene nada que ver con trata, no tiene nada que ver con eso porque el modus operandi que pasaba en Belice no era de trata. Ok. Sobre todo que Belice es una población negra. Es una población negra normalmente. No digo que no estén, sí llega a pasar, pero no es por el tipo de pobreza y de todo lo que había, era tan común que no había ni una necesidad de hacerlo. Claro. Y así es como empezaría el reinado del terror del cual Belice sería testigo a finales de la década de los 90, donde un monstruo sin cara atacaba a niñas menores de 14 años y las mataba con una violencia extrema. Este es el caso del Destripador de Belice. Jay Blades sería descubierta 6 meses después. ¿Te acuerdas de la niña con la ropa? Pero el paso del tiempo hizo que solo encontraran algunos huesos y su cráneo. Lo que ayudó a encontrarla fue que estaban al lado de la mochila de Sheryl Lee Nicholas. Si te das cuenta y si nos damos cuenta que estuvieron juntas. Sí. En algún punto. Sí. Sí, el asesino las tenía cautivas o algo así, ¿no? Las atrapó al mismo tiempo. O hasta muertas, ¿no? Pero sí estaban en su poder, de cierta forma. Y el problema de Belice que es un país caribeño, que es un país tropical, y que obviamente el paso del tiempo en un cuerpo es peor que en otros lados. Claro, el calor los pudre más rápido, ¿no? Pero aunque terrorífico como sonara el caso de la desaparición de 2 niñas y el descubrimiento de sus cuerpos, este tipo de casos no eran escasos. El 6 de noviembre de 1998, días después básicamente, Samantha Gordon, una chica de 15 años, había desaparecido después de ir al centro cívico a ver un partido de básquetbol. Su cuerpo sería encontrado 2 días después flotando en el mar. Había sido apuñalada en la espalda y rodillas. El caso sería resuelto en junio de 1999 al ser 4 hombres aprendidos y enjuiciados por el asesinato de Gordon. Esto nos demuestra que el problema de secuestro y asesinato de niños en Belice era y sigue siendo un problema para la pequeña nación. Actualmente, cuando me metí a investigar el caso, lo obtiene mucho es el LA Times y algunos periódicos de Belice, y te dicen literalmente de niños que han sido intentados ser secuestrados y todo eso sigue siendo un problema fuerte. Wow. Sí, justamente hoy en mi clase de perfilación criminal estábamos viendo que el problema de la mayoría de los estados es que no atacan el problema de raíz. No hay una política de la prevención. Entonces, ¿cómo esperan resolver casos si tampoco se piensa en prevenirlos, ¿no? Solo se busca como resolver lo que ya está aquí y lo que sigue, ¿no? Pero no es como cómo prevenimos que esto vuelva a suceder, y por eso es tan importante el estudio de los criminales, ¿no? De las personas que van atrapando. Pero yo creo que va de la mano, porque en ningún lado del mundo se previene.
Creo que en todos los lados del mundo se generan condiciones para que pasen cierto tipo de crímenes. La cosa es cómo los puedes impedir, pero pues por ejemplo aquí en un país de pobreza extrema, de impunidad extrema, es muy difícil. Claro, pero a eso voy, o sea, debería de... Es como cuando la gente ya va al doctor ya que le dio el infarto, en lugar de ir a chequeos año con año, ¿no? O sea, ¿sabes? Es un poco lo mismo. Sabemos que los asesinatos a niños es algo muy común que hay que hacer, ¿no? En lugar de solo, bueno, atrapamos a este y ya está, bueno, atrapamos al otro y ya está. Sí, pero ya estamos hablando de un problema social. Sí, por eso. No sé. Creo que al ser un problema social es difícil, ¿no? Porque entonces se vuelve común y entonces ¿cómo descubres si tienes a un asesino serial o si tienes a múltiples asesinos? Sí, o si es una red, ¿no? O si es una red. Se vuelve mucho más difícil saber qué es qué. Porque entonces, si se vuelve tan común, ¿cómo puedes aprender qué es qué? Al final del día, obviamente, encuentran patrones, y eso los va a ayudar. Pero el hecho de que sea un crimen tan común, por ejemplo, está leyendo un caso donde un señor decía que una camioneta se paró enfrente de su hijo, también un chavito, como de 10, 14 años, y lo intentaron meter enfrente de él. O sea, ya les vale, ¿no? Sí, o sea, el señor lo día, agarró a su hijo y no dejó que se fuera, ¿no? Pero es como de, ¿qué onda? Eso fue hace 10 años, pero ¿cómo estará ahorita? ¿Quién sabe, no? ¿Te acuerdas cuando íbamos en el auto y vimos una camioneta toda sucia y sospechosa con la música de los helados y volteamos a ver y se veía así horrible y justo había niños subidos en la camioneta, pero, o sea, las personas adentro se veían mal, o sea, no sé, todo era muy raro. Sí, en San Antonio. Creo. Sí, qué miedo. En la mañana del 23 de marzo de 1999, o sea, ya pasaron octubre, no es cierto, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses. Casi 6, ¿no? Porque el otro fue el 6 de noviembre, esto es el 23 de marzo. Jackie Fern Malik estaba con una amiga suya de la escuela y su hermana Adelma Malik. Se les había hecho tarde para ir a la escuela y un vecino suyo, Michael Williams, un mecánico local, se les acercó y les ofreció llevarlas en la escuela en su carro. Pero algo no le gustó a Adelma, ya sabes, el clásico de algo no me huele. La intuición. Sí, exacto, la cual le rechazó la invitación. Jackie quería ir, pero el no fue rotundo. A la hora del almuerzo, horas después, Adelma fue a recoger a Jackie, pero la maestra le informó que Jackie no había regresado a clases después del receso. Adelma se acercaría con la amiga de su hermana, con la que estaba en la mañana, y esto es lo que Adelma diría en una entrevista. Ella dijo que alguien dijo que querían ver a mi hermana afuera, y yo dije, ¿quién? Ella, o sea, la amiga, dijo, un hombre en un automóvil, un hombre oscuro, no sé si es alto o fornido. Todo lo que dice es que es un hombre moreno. Y corrí rápido a casa y se lo dije a mi abuela y nos fuimos buscando desde ese momento hasta la noche sin respuesta. Wow. Ahora, el problema es que es el clásico de quién fue y el niño ni se fija. Sí, exacto. Es que a lo mejor todo ocurre tan rápido que no te da tiempo ni de registrar, ¿no? A ver, vamos, prueba. A ver. ¿Ayer saliste? Sí. ¿A dónde fuiste? Ok, ayer fuiste con una amiga tuya a un café, ¿no? ¿Cómo era el mesero? ¿El mesero? Sí. ¿Cómo era su cara? ¿Cómo era su aspecto físico? Bueno, la mesera era una chica de 20 y tantos con una coleta y lentes. No, bueno, o sea, estás igual que aquí, genérico, más no se puede. Bueno, una coleta sí. y lentes, no, bueno. Tenía 2 ojos, una nariz y una boca. Qué malo. Pero es que es eso. Si a mí me preguntas, es que ya tiene más tiempo como fue el último mesero. El último mesero que me atendió. Ay, no, mira, más fácil. ¿Cómo era el cajero de la farmacia de ayer? No lo ubico. ¿Ves? Y lo tenías delante, ¿no? Y te cobró y, ¿sabes? Sí, bueno, aparte de que tenía la máscara, ¿no? Pero
de todas maneras no ubicamos necesidad, no sé si traía lentes o no, porque sí, o sea, no te podría decir. Y eso ahora que lo mencionas es un factor importante hoy en día, como digo, ya no es obligatorio el uso de cubrebocas, pero la mayoría de las personas lo siguen usando, al menos aquí donde vivimos. Entonces es más difícil registrar un rostro cuando hay un cubrebocas de por medio. Sí, no, los ojos no. Por eso siempre una máscara puede ser tanto de acá como de acá, porque no puedes ponerle la cara, básicamente. 2 días después, el cuerpo de Jackie, de 12 años, sería encontrado sin vida, en la misma área donde habían encontrado a Sherry Lee. Su cuerpo estaba boca abajo sobre un charco, en un camino de tierra. Había sido apuñalada varias veces y uno de sus brazos había sido desmembrado, se lo cortado. Y había indicios de que había sido atropellada. Ahora, Belice está fregado, o sea, Belice es pobreza estilo Chiapas, Los Altos. Ok, pobreza extrema. Sí, bueno, tampoco tan mucha pobreza. Y las calles no están pavimentadas. Como aquí. No, o sea, aquí estamos llenos de hoyos, pero allá es de tierra. Y entonces eso es lo que vas a encontrar, muchos caminos de tierra. Las casas pues sí son así, o sea, sí, mucha pobreza, ¿no? El miedo empezaría a inundar las calles de la ciudad de Belice. La ciudad de Belice está junto al mar, es costera. Bajo la creciente presión pública, la policía puso guardias en los patios de las escuelas e impusieron un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana para cualquier persona menor de 16 años. O sea, sí hicieron algo, dijeron, ok, el target group, es una rarísima con marketing, de la gente que ha sido atacada son menores de 16, vamos a ver, que no salgan. Y las escuelas, ya tenemos niños sustraídos de escuelas, hay que poner policías. Ah, bueno, al menos ellos sí hicieron el trabajo de prevención, ¿no? Finalmente la policía arrestaría a Michael Williams por la desaparición de Malik. Oye, off the record, ¿por qué tienen nombres como gringos? O sea, Belice antes de que fuera independiente en los 60s se llamaba Honduras Británicas. Era la parte británica del Centroamérica. Oh, ok. O sea, ellos no fueron conquistados, no sé, o sea, no sé cómo terminaron en manos británicas. Chiste es, terminan en manos británicas. Y era una zona de donde los esclavos llegaban. Por eso su población mayoritariamente es negra y tienes los nombres Williams, Malik, y así. Pero también vas a tener gente con nombres españoles. Ok, sí, es una mezcolanza. Porque, por ejemplo, Chetumal está al lado. Entonces sí, tienen una mezcolanza ahí en Belice. Oh, qué interesante. Pero es uno de los países, es un país pobre, es un país con mucha violencia. Ahorita tienen muchos problemas con las drogas. Y Y es un país de habla inglesa en Centroamérica. Wow. Tiene áreas muy bonitas, ¿no? Ahí vivía John McAfee, el de McAfee. Sí, el del antivirus. Sí, porque se volvió loco. Ah, eso no sabía. Sí. Y y obviamente donde vivía él pues era un paraíso, ¿no? Ajá. Una zona de ricos que son todos los gringos que viven ahí, que es como wow. Claro. Entonces atraparon a Williams. Sí. Adelma comentaría que ella sospechaba de Williams ya que, y esto dice ella, no le dije a la policía que lo hizo, pero él era el único que quería dejarnos en la escuela. Nunca nos pidió que nos dejaran en la escuela. Parecía todo enojado y furioso, y él no quería dejarme a mí o a la otra chica específicamente, solo quería dejar a mi hermana, así lo dejó ella, ¿no? Puntos suspensivos, como que así dejó la entrevista. Jackie, al igual que Sherry Lee, había comprado fruta cara y a veces llegaba a casa a su abuela con ropa nueva y dinero. Nunca nadie preguntó de dónde había sacado eso y nunca obtuvieron una respuesta. Ahora, esto no lo digo por victimizar a la víctima, lo digo para demostrar el entorno proclive a la violencia donde vivían. Claro, y obviamente que esta gente sabía cómo engancharlos, ¿no? Pues es que es como, a ver, ¿te acuerdas que hace poco viste Mindhunter? Sí. Y cómo los engatusaba
el de Atlanta, los chavitos diciéndoles... Que los iba a hacer cantantes. Te vas a ser famoso, Ajá. vas a ser cantante. Es lo mismo. Claro, mordieron el anzuelo. Uh-huh. Entonces es con la circunstancia en la que ellas viven, que es terrible, que no debería ningún niño tener que pasar por eso, pero que que pues terminaron en eso, ¿no? Sí, desgraciadamente. Pero mientras Williams estaba arrestado, otra chica desaparecería. Ok. O sea, no era él. El 26 de junio de 1999, Erica Wills, de 8 años, según su familia, debería de haberse quedado en casa de unos familiares. El problema es que los familiares pensaban que estaba en casa de sus padres. Ok. 3 días después de su desaparición, la familia se daría cuenta de que Erica no estaba. 3 días se tardaron. No inventes. Es un mundo. Sí, no. Yo siento que el lunes fue hace 1000 años. De hecho, sí. Y ahora entiendes a los papás, ¿no? Por ejemplo, a nuestros papás, ¿no? Que es como, avísame dónde estás, avísame cuando llegues, con quién estás, dónde estás, o sea... Ah, bueno, pues ya ves que una vez a mí me quisieron llevarme de una escuela. ¿Es en serio? Sí. Eso no lo sabía. ¿No? No, cuéntame. Ah, pues tenía que 5. Ah, pues no Ajá. existías. Y o estás muy chiquita. Ajá. Y fueron por mí alguien a la escuela de pintura a recogerme diciendo que mi mamá los había enviado. Y el director dijo como que no, o sea, si no es lo malo. Qué bueno, imagínate que se lo creen. Eh, Qué fuerte. sí. ¿Ya ves? 3 semanas después del 26 de junio, su cuerpo sería hallado sin vida 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Belice, o sea, en un mapa para acá, Ok. en Crazy Rock Village. Su madre pudo identificar su cuerpo por una banda y un anillo de piolín que siempre usaba. Era una niña. Pero imagínate qué tan destrozado estaba el cuerpo que la encontraron por una banda y un anillo. Pues Ajá, sí. Y por eso a este personaje le dijeron el destripador de Belice. Sí, literal destrozaba los cuerpos. Al mismo tiempo, en la provincia de Orange Walk, al norte del país, Karen Cruz, de 10 años, desaparecería después de que su mamá la mandara caminando a su casa. Su cuerpo fue encontrado cerca de un estadio a 2 cuadras de su casa. Había sido violada. El pueblo de Belice quería sangre y la fuerza policial quería resultados fueran los que fueran, pero aquí si te das cuenta está muy lejos, está a Orange Walk, no está nada cerca de la ciudad de Belice. Entonces, ahí tienes el problema de que un caso aquí, otro caso allá, otro caso sí, por aquí. muy dispersados. O sea, hay casos por todos lados. Claro. Lo que tal vez podría ser lo de la red, ¿no? O de que sea un problema sin control. Ajá, o sea, como que la gente dice, bueno, se puede hacer porque al fin y al cabo no me van a Sí, encontrar. voy a matar a una niña y pues estoy pinche loco. Qué horror. Semanas después del asesinato de Karen Cruz, su tío Antonio Baeza fue arrestado el 4 de julio de 1999, al mismo tiempo que los asesinos de Samantha Gordon. Los quedan 4. Mientras los casos de otras ciudades del país se cerraban, no pasaba lo mismo en la ciudad de Belice. La presión pública era demasiada para la policía. Esto preocuparía al fiscal Adolf Lucas, el cual no había sido consultado ni recibido evidencia del caso contra Williams, el mecánico que la policía había arrestado. Si te das cuenta, ya ha pasado, estamos en julio, ya va para el año. A meses sí, de un año. 9 meses. Cuando la policía le dio el caso contra Williams, las preocupaciones de Lucas se vieron confirmadas. La policía no tenía forma de demostrar que Williams había estado en la escena del crimen. Ya con eso no tienes caso. Claro. El arresto se había hecho a base de lo que la hermana de Malik había testificado y de 2 testigos que lo habían visto a cuadras del lugar. O sea, ni siquiera en la mera escena. O manejando en la autopista. Uh-huh. Y acuérdate que las niñas las encontraron en una autopista. Sí. Pero hay un problema. Belice es chico y solo hay 2 autopistas que salen de la ciudad.
Rayos. Pero es como aquí. Aquí salen 2, o sea, bueno, no hay más, pero no hay muchas. ¿Cuántas habrá? 1, 2, 3. Hay como, no, sí, hay como 5. No, sí, olvídalo. Aquí nada más hay 2. Entonces, como solo hay 2 autopistas que salen de la ciudad, así que el hecho de que usara una autopista, pues no era nada raro, ¿no? Era como, pues... Es la única forma, ¿no? Es esta u otra, o sea... Ajá, exacto. La policía había elegido a Williams ya que también había un caso de violación en su contra una década antes. Ok. En los 80s. Pero el problema es que eso no lo hacía culpable del caso actual. Uno de los testigos había dicho que lo había visto cerca de la escena del crimen, pero el problema es que la fecha que lo había visto, según él, era errónea, ya que ese día Williams ya estaba en la cárcel. Oh, no. No tienes caso. No. O sea, lo agarraron porque la hermana dijo es que me cayó algo mal de él. Ajá, me vibró mal. ¿Cuántas veces no nos vibró mal a alguien y pues simplemente nos vibró mal, pero ni el caso? Sí, exacto. O sea, por eso muchas veces como el sentido común o la intuición no pueden usarse para resolver un caso, porque muchas veces eso está basado en prejuicios. Y otra vez la persona está enojada ese día y lo agarraste así. Quiso hacer algo bueno, pero de todas maneras el enojo sigue ahí. Sí, o en el caso de los testigos que dicen, quizás fue esta persona por su aspecto físico, pues estamos hablando de prejuicios, ¿no? O sea, sí. No solo eso, sino que Williams tenía una coartada sólida, ya que varios de sus clientes habían llevado sus carros con él el día de la desaparición, incluido un policía que lo había visto en la mañana en su taller. O sea, no le hubiera dado tiempo de ir al mediodía a la escuela, llevársela a quién sabe dónde y matarla. Para Lucas no había un caso, y hasta puso en duda si los casos que se habían resuelto en las otras partes del país, los casos de Gordon y de Cruz, fueran resueltos de una forma correcta. Claro. Porque hay sed de sangre, la gente ya está hasta el gorro. Sí, ahí es como, ya atrapen a quien sea, pero hay que entregarles a alguien, ¿no? La policía de Belice pidió cooperación del FBI y de Scotland Yard para poder resolver el caso, más el trabajo de mantener toque de queda. Pero esto no impediría que el destripador atacara de nuevo. Wow. El 15 de febrero de 2000, llevamos 2 años. Ok. Pero 2 años, pero no es tanto. Empezó en octubre del 98. Octubre del 99, un año. Un año y poquito, pero son 3 en un lapso de 3 años, ¿no? La adolescente de 14 años, Noemi Hernández, desapareció mientras hacía unos recados en la calle Mosul, en la ciudad de Belice. Su cuerpo sería encontrado el 24 de febrero en la boca del río Belice. Tenía heridas de apuñalamiento en cara y cuello, y varias partes de su cuerpo faltaban. No sabemos cuáles. Su familia la pudo identificar por los jeans que traía. Imagínate. Sí, desde el primer caso sabían que la cara se las tronaba. Las caras las destrozaba. Sí. Porque sí, no tendría sentido que la tengas que identificar con jeans o con anillos si la cara estuviera intacta, ¿verdad? Claro. Esta fue la última de las 5 víctimas oficiales que se le conocen al destripador de Belice, el cual desaparecería sin dejar rastro. O sea, nunca lo atraparon. No, es un caso resuelto, por eso es el destripador de Belice. No hay nombre. Ahora, sabiendo que los asesinatos con violación eran relativamente comunes en esa época en Belice, ¿cómo las autoridades pueden estar seguras de que era la misma persona? A ver, pregunta. Bueno, ahora por el ADN, ¿no? No sé si en el cuerpo se pueda ver si dejó rastros de semen. Muy buena respuesta, pero no sabría decirte si hicieron eso. Pero bueno, lo que hicieron acá, lo que han dejado salir, porque ya ves que cuando son casos sin resolver no te sueltan toda la información. Claro. Según el patólogo Mario Stradabrán, hay 2 cosas que conectan todos los casos. Primero, el arma homicida, que fue un instrumento quirúrgico. Okay. Todas las víctimas presentaban heridas hechas por este instrumento. No sabemos cuál, lo mejor será un bisturí, es lo más seguro. Claro. Y que antes de que las chicas fueran asesinadas, habían sido drogadas. No, les habían dado drogas y alcohol antes de torturarlas. Entonces,
hubo en todos los casos tortura, drogas y alcohol, y luego asesinato, más la violación post-mortem. Entonces, y todas tienen el bisturí. Ajá. Entonces, era fácil saber quién era, porque por ver el cuerpo ya sabían quién era. Claro, dejaba como su firma. Esto demostraba que el asesino tenía conocimientos médicos o acceso a instrumentos médicos. Ahora, no solamente acceso, porque más bien conocimientos por el tipo de cortes. Ya que la precisión de los cortes era tal que no dejaba duda de eso. Esto demostraba que Williams no hubiera podido ser el asesino. Pero lo liberaron. Sí, a Williams sí. Qué bueno, sí. Desde entonces se ha barajado otro nombre para tratar de encontrar la identidad del destripador: Lonnie David Franklin Jr. El llamado durmiente sombrío, o como se le conoce en Estados Unidos, The Grim Sleeper, por sus largos tiempos que dejaba pasar entre asesinatos. 14 años exactamente. Asesinaba a trabajadoras sexuales en Los Ángeles. La forma en que podemos conectarlo con Belice son, entre algunas cosas, que estuvo casado con una mujer de Belice, y el tiempo entre asesinatos concuerda en la época donde vivía, o sea, en la época donde no se le conocieron asesinatos en Estados Unidos, fue el mismo tiempo donde el destripador atacaba en las calles de la ciudad de Belice, allá en la nación caribeña. No solo eso, sino que también un familiar de una de las víctimas reportó haberlo visto. Pero volvemos a lo mismo. Esto puede ser cuestionable. Como sabemos, los testigos visuales no siempre son confiables. Pero lo que sí no hay duda es que la camioneta con la que cometió delitos en Estados Unidos fue encontrada en Belice. Pero el modus operandi es diferente. Tal vez lo cambió. Y eso vuelve circunstancial su caso. Claro. Pero eso nunca fue confirmado por las autoridades. ¿Cuál es el modus operandi del Grim Sleeper que algún día lo vamos a cubrir? Disparaba. Okay. Es muy diferente el tipo de asesinato. Sí, siento Tenía un arma específica. Es muy diferente a estar rebanando gente. Siento que una persona que al inicio trabaja con tanto odio y hace, o sea, ese contacto tan directo con la víctima, a cambiarlo por solo un disparo, no sé, si no... Sí, porque empezó con disparos. Podríamos decir, ok, se fue a Belice y se... desató. Y empezó a descuartizar gente. Pero ¿por qué regresaría a Estados Unidos y volvería a hacer con disparos? Sí, no tiene sentido. Pero sí es extraño lo de esa camioneta, ¿no? Aunque bueno, si estuvo casado con alguien de Belice. Sí, como... Volvemos a lo mismo, se vuelve circunstancial. Sí. Y a lo mejor dijo, no, o sea, no voy a dejar la camioneta en Estados Unidos, la dejo en Belice. Franklin moriría en la prisión de San Quentin el 28 de marzo de 2020 por circunstancias aún desconocidas. No han dicho por qué se murió. COVID. Así es como acaba esto. No podremos nunca ponerle un nombre o dar cierre a las familias de las víctimas, las cuales eran niñas que intentaban a través de su educación salir de las condiciones de pobreza que aquejaban a sus familias, donde un monstruo sin cara y sin nombre se robó sus sueños. 23 años después, el caso solo se sigue enfriando. ¿Y qué te parece? ¿Y qué opinas? ¿Y quién crees que podría ser? ¿Y qué piensas? Pues, bueno, sí, definitivamente los casos sin resolver son muy tristes. Uno pensaría que los sistemas de justicia deberían ser perfectos, pero pues no, ¿no? Y falla. Y pues sí, justo... es como lo que decíamos, ¿no? La memoria, la mente humana no es acertada, entonces los casos se complican de este tamaño por lo mismo. Estás dependiendo de factores humanos, de coincidencias, entonces sí, y justo me parece interesante porque en los crímenes, así como en las ciencias, de hecho ya no se les dicen ciencias exactas porque no hay nada exacto, así como no hay verdad absoluta, se les dice ciencias duras, pues lo mismo pasa con los crímenes, ¿no? O sea, es tan circunstancial, es como estar en ese momento, en el momento
correcto o incorrecto. Sí, no sé, es muy complicado. Y por otro lado, no creo que haya sido este sujeto que mencionaste al final, por lo que platicamos de que el hecho de que cambiara su modus operandi es un poco extraño, entonces no sé. Y pues sí, siento que va a ser como con Jack el Destripador, ¿no? Nunca se encontró con el Zodíaco, ¿no? O sea, no sabemos quién era y probablemente nunca se sepa, y la única esperanza que podría haber es con el ADN, ¿no? O esas cosas, ¿no? Que se encuentren en los cuerpos. Pero necesitas una persona. ¿Pero cómo? Necesitas una persona. Claro, exacto. Y el problema es que yo no sé qué tanto afecte la exposición a la recolección del ADN. Uh-huh. Sobre todo en un país caribeño que es selva. Sí, la ciencia tampoco ahí puede brindarnos una resolución. Hasta que no tengas una persona. Exacto. Porque si no es como los casos donde dicen, fue tal porque había ADN de él en el zapato de otra persona. Y eso es tan difícil. Estaba viendo un caso de esos y era como, es que no demuestra nada que haya ADN de ese, porque ese tipo de ADN es como decir, era blanco. No, pues. Sí. Entonces, esa parte es la que yo creo que les falla. Y bueno, pues ya pasaron, desde 2000 fue el último caso, 23 años, desde el 98, 99. O sea, es que cuando lo escribí todavía eran 23 años. Eso más. Pero, creo que ahí vemos como... Sí, se cumplió una semana pasada 24 años. Sí, qué fuerte. Uh-huh. Entonces, ahí es donde pasa esto y donde vemos como pues se va a volver más difícil. Sí, qué pena, qué feo para las víctimas, para las familias de las víctimas. Creo que lo importante es al final del día, como buen caso, frío, no olvidarlo. Punto. Sí, y creo que estas cosas nos sirven, ¿no? Así como de cuídense, no confíen en extraños, no confíen en nadie. Y sí, estuvo muy interesante, me gustó muy, o sea, bueno, no es que me gustó mucho, pero muy bien investigado. Caso interesante. Caso interesante. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuáles son sus conjeturas? ¿Quién creen que haya sido el culpable? ¿Qué hubieran hecho ustedes, no? Si hubieran estado en el cuerpo policial. Qué difícil, ¿no? Porque hicieron todo. Exacto. Y pues bueno, ya saben, les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y puedan estar al pendiente de nuestros nuevos episodios. Denle a la campanita de suscripción para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Y no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y peores enemigos, ¿por qué no? Y nos vemos en la próxima. Bye. Nos vemos.